¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, ustedes me van a decir a mí, de verdad, amigos de Venezuela y de América Latina, me van a decir, me van a vender la moto de que los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron a la cumbre a hacer propuestas. ¿De verdad van a creer eso? Uruguay y Paraguay fueron enviados por Washington para provocar. No hicieron ni una coma de propuestas. Y efectivamente también está Colombia, solo que Duque tuvo miedo y se echó para atrás a última hora, porque a Duque lo sacaron de allá de España. Ni siquiera lo dejaron en una presentación de un libro. Entonces, la vicepresidenta de Venezuela ha colocado las IES donde tenía que colocarlas. Paraguay, que le dijo en la cara al gobierno de Venezuela que no lo reconocía en su actitud provocadora, no conciliadora, sabiendo que Guaidó no pinta nada. Pero ¿cuál es el trasfondo de Paraguay? Paraguay tiene una deuda, se los decíamos nosotros ayer, de más de 300 millones de dólares con PDVSA. Y tú sabes lo que es más cumbre. No que lo diga la vicepresidenta, que como parte de que es ministra también de Finanzas. Paraguay se coludió, le pidió a Guaidó y Guaidó accedió para rebajarle casi el 50% de esa deuda de más de 300 millones. Y Guaidó pidió una comisión. Eso está claro. El vicepresidente de Paraguay estuvo a punto de ser sancionado por el Congreso por esa rebaja de deuda. Porque Paraguay, desde que llegó Guaidó allí a una plaza pública, no quiso saber más nada de la deuda con Venezuela. Guaidó ha venido pagándole a cada uno de esos gobiernos del Grupo de Lima, europeos y de Washington, le ha venido pagando con los activos de Venezuela. ¿No me crees? Permíteme hacer un poco de memoria para que tú veas y te des cuenta el hueco que nos ha hecho en el bolsillo Juan Guaidó en los últimos 3 años a todos los venezolanos, a chavistas, independientes y opositores. ¿Cómo le pagó Guaidó todos los favores a Duque? Con monómero. ¿Cómo le está pagando Guaidó los favores a los gringos? Con Citgo, con las cuentas bloqueadas que están allí del Banco Central y de otros bancos allí en el imperio. ¿Cómo ustedes creen que Guaidó le ha pagado a los ingleses, a los señores del Reino Unido, que lo defienden tanto? 32 toneladas de oro, ahí están. ¿Cómo ustedes creen que Guaidó le está pagando los favores a Pedro Sánchez y al gobierno español? Al de la derecha, al del centro, a lo que sea, que es lo mismo allí en España. Con las cuentas bloqueadas que tenemos nosotros en Europa. Ahí Guaidó le pagó a España, a Portugal, a Alemania, que fueron los principales países donde teníamos esas cuentas. Más de 8.000 millones de dólares bloqueados. Se los está pagando Guaidó. Todo eso con los favores, con los activos nuestros que no son de Guaidó, sino de todos los venezolanos. ¿Cómo le está pagando a los canadienses? Con Cristalex y con esa demanda con Citgo. ¿Cómo le está pagando a muchos países de las islas del Caribe que se nos echaron para atrás en todo este entramado en la OEA? Con varias refinerías de PDVSA. ¿Cómo les está pagando a las ONG que lo han venido creando ficticiamente, que aquí se han ido 10 millones o 20 millones de venezolanos, 5 millones de venezolanos? Creándole los implementadores que son una especie de tercerizados para quedarse con toda la plata ellos y los que conforman esas ONGs vendidas a los intereses ocultos. Y así yo pudiera estar diciendo y diciendo las cantidades de los abogados de Guaidó, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Cómo los pagó? Con una cuenta bloqueada del BCB que tiene el Tesoro americano. Le ha dado casi 6 millones de dólares en menos de 2 años. A los medios de comunicación, a los periodistas. Lo dijo Elliot Abrams, tenemos una nómina. Washington tiene una nómina de esos periodistas que ustedes ven por allí. Y no conforme con ello, Juan Guaidó en su presupuesto del gobierno interino tiene una nómina de comunicadores.
Entonces me van a decir a estas alturas, los venezolanos, a mí, que estos dos señores, Lacalle Pou y el señor Abdo Benítez, fueron a qué, a hacer propuesta. ¿Cuál propuesta? ¿Cuáles? Si son unos gobiernos que participaron activamente en el derrocamiento del gobierno de Venezuela y fueron nada más a provocar, a lanzar piedras, a provocar a Nicaragua, a Cuba, a Bolivia, a Venezuela, a tratar de enlodar las propuestas allí, porque ni una sola propuesta llevó estos presidentes. Por eso yo les decía en el video anterior, Venezuela tiene que ser más contundente en su respuesta a esos países. Maduro fue muy tibio. Estos son gobiernos que ya decirle lacayo de los gringos, no. Estos son gobiernos sin alma, que lo que le gustan es la plata para ellos, no para su pueblo, para ellos, para su entorno. Y se han prestado con unos países hermanos del mismo continente para quebrarle el espinazo a un pueblo de 33 millones de habitantes que se niega a morir, que resiste, dadas las pelas que hemos llevado durante 5 años de los gringos europeos y de los grupos de Lima, y vamos a seguir aquí batallando por sacar este país adelante. Aquí no va a haber Lacalle Pou, aquí no va a haber señor Abdo Benítez que detenga al pueblo venezolano, que detenga las ganas que tenemos de zafarnos de los gringos y de los europeos. Dejamos el video hasta aquí, mándame tus puntos de vista, muchas gracias y será hasta la próxima.